Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la retención de muda en vuestros reptiles. Muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre el tema, ya que os preocupa el hecho de que vuestro reptil tenga retención de muda. Os voy a traer al final del vídeo una clase práctica de cómo solucionar retenciones en serpientes y en lagartos. Y vamos a empezar un poquito con el tema de lo que es la retención de muda. El tema de que nuestro animal tenga retención de muda puede ser muchísimas causas. Nosotros vamos a basar sobre todo en el tema de falta de humedad, pero no sé, muchísimas cosas, por ejemplo, el fotoperiodo, la humedad, la nutrición, estrés, el género del animal, si tiene infecciones, si tiene quemaduras, no sé, muchísimas causas, por ejemplo, hasta el sustrato, no sé, muchísimas causas pueden hacer que nuestro animal pues tenga esa retención de muda. Como os digo, nos vamos a centrar sobre todo en temas de, pues que mira, en esa semana nos hemos despistado y, por ejemplo, tenemos una serpiente que tiene retención de muda, no le hemos dado la humedad necesaria en el terrario y se nos ha retenido. O en un, por ejemplo, en una pogona o en un lagarto, pues igual, hemos tenido un pequeño despiste, por decirlo de alguna manera, no hemos hecho los baños pertinentes, se le ha acumulado la piel y tenemos que hacer algo para que ese animal no tenga problemas a la hora de hacer ese cambio y que no se le complique. Hay dos formas de mudar, por ejemplo, en serpientes y en algún lagarto, son sincrónicas, que quiere decir que mudan la piel completamente entera. Ya sabéis, la serpiente suele mudar la piel desde la cabeza hasta la cola, de manera como si fuera un calcetín, que se suele decir, todo el mundo dice por lo mismo, ¿no? Que da la vuelta, sale la piel entera, eso se llama sincrónica. Y asincrónica sería, que digamos que mudan por trozos, parcheado, que pueden ser muchos de los lagartos, normalmente quelónidos y todos estos cocodrilos suelen hacer ese tipo de muda, ¿vale? Una vez sabemos ya lo que son pues qué es el tema de las mudas, por qué se puede ser, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a ese punto, tenemos, no sé, nuestra pogona, vamos a empezar con una pogona, por decir algo, por poner un lagarto, ¿vale? Una pogona con retención de muda, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que darle baños, ¿vale? De manera que ablandemos esa piel que tiene sobrante y sobre todo en temas de dedos y colas, que ahí es donde más sufren las colas, las puntas de las colas y los dedos. Pensar que si dejáis una muda retenida, muda la parte de otro cuerpo, ¿vale? Pero le queda muda retenida en los dedos, en la cola. Pasa otro mes, por ejemplo, aproximadamente, y vuelve a mudar, le vuelve a quedar la parte esa que ya tiene retenida. Al final, ¿cómo lo explico? Es como que la piel va apretando la parte, por ejemplo, del dedo o de la cola, va pues eso, apretándolo y va cortando circulación. Por eso pasa que muchas veces las puntas de las colas de nuestras pogonas, de algún lagarto, se ponen negras porque falta riego sanguíneo y tenés, bueno, y al final se le cae porque se le seca. Y es por eso, por retención de muda, que poco a poco van pues constriñendo, sí puede ser, ¿no? Suscríbete, no sé si se dice así, sí, constreñir, ¿no? El hecho de apretar y va cortando la circulación. Tenemos que hacer es darle baños largos, no sé, de 20 minutos, por ejemplo, a una pogona. Le dais un baño tibio, no le dais baños, digamos, fríos, sino tienen que ser tibios. Incluso podéis escoger, en un momento, voy a coger esto y voy a enseñar, luego voy a enseñar un truco muy bueno para serpientes. Cogéis un recipiente como este, lo llenáis con agua, no mucha tampoco, porque no queremos que se nos ahogue, depende el ejemplar, lo grande que sea, o lo pequeño que sea. Lo llenáis de agua tibia, no le pongáis agua ardiendo tampoco, no sé, 30-32 grados más o menos, aproximadamente, un agua que sea tibia. Y lo metéis dentro del terrario, en la zona, para que no se, digamos, que el agua mantenga la temperatura, porque si no vas a estar todo el rato cambiando el agua porque se va a enfriar muy rápido, ¿vale? Y la metéis dentro del terrario. Y así, en la caja, con agujeros, como veis, que tenga ventilación, sobre todo, lo vuelvo a repetir, no vayáis a meter al animal aquí y se os vaya a ahogar, sino con poquitos centímetros, con que cubra un poco el cuerpo.
ya la humedad hará lo suficiente el estar dentro. Lo dejáis, no sé, 20 minutos y ya está. Si veis que la pomona, por ejemplo, se le pone la piel que se le puede sacar, perfecto. Nunca tiréis de la piel. Tiene que, digamos, la piel te va a decir si sale o no sale. Lo que no podéis hacer es una piel seca, es estirar, porque vais a hacer, pues le vais a hacer una erosión, le vais a causar mucho más daño de lo que verdaderamente es la retención de la muda. Pensar que si tiráis de la piel y está pues pegada a la carne, le vais a hacer una herida y vais a tener más problemas que lo que estoy diciendo, que la propia retención. Como os digo, la misma piel os va a decir si sale o no sale. La veréis que está pues despegada y os ayudará el hecho de darle esa humedad. Si necesitáis hacerle varios baños durante la semana, pues se lo hacéis. Hasta que no veáis que la piel sale por sí sola casi, pues no la hagáis. Luego, eso en tema de lagartos. En serpientes con mudas retenidas, lo que tenéis que hacer es subir la humedad. Y otra cosa importante es en los terrarios ponerle, porque si tenéis, por ejemplo, vamos a ponerla, tenéis en un terrario como si fuera esto, ¿vale? Sin nada más. Si no tiene rocas o ramas donde ellas puedan, por ejemplo una serpiente, incluso los lagartos, donde se puedan flotar y quitar de manera natural la muda, es imposible que se la saquen. La muda al final tiene que quedar enganchada en algún sitio, en la naturaleza quedan las ramas, ellas pasan por una rama, ella va pasando y ¿qué hace? Por aquí tengo una serpiente, donde la tenía, así de plástico, para no coger verdaderas. Esto por ejemplo es una rama, pasa por aquí y la misma presión va quitándole la muda. Cuando llega al final, la muda queda enganchada en la rama. Pues eso sería lo que tenemos que hacer en nuestros terrarios, siempre tenerles algo abrasivo, sea una rama, sea una roca, sea lo que sea, para ayudar, por ejemplo, a serpientes, incluso igual a lagartos, a que cuando ellos se froten contra eso, cuando pasen por esa superficie un poco más rugosa, les ayudemos a cambiar la muda. Si, por ejemplo, nuestra serpiente vemos que va a mudar, pero le está costando por lo que sea, normalmente veremos, por ejemplo, en serpiente vemos el ojo lechoso, como de color blanco. Eso quiere decir que está a punto de mudar. Cuando tiene los ojos así, al tercer, cuarto día, quinto día más o menos, de tener ya el ojo así, es que va a mudar pues rápidamente. Si no llegara a mudar, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero de otra manera. Cogemos un tupper, en este caso, que sea pues lo grande, dependiendo de lo grande que sea vuestra serpiente. Y hay dos maneras, pero a mí me gusta esta, ¿vale? Cogéis una toalla, la mojáis en agua caliente, igual, caliente siempre con cabeza, que no te vaya a quemar, sino que, pues eso, los grados que hemos dicho anteriormente, la escurrimos, la dejamos metida aquí y metemos la serpiente dentro del tupper con esa toalla. La dejamos ahí, pues la serpiente sí que podemos dejarla más tiempo, unas 12, 24 horas como mucho, y la metemos igual, la metemos en el terrario, no la dejéis puesta en una estantería sin una temperatura incontrolada, no vamos a hacer nada, la podemos hasta resfriar y hacer otro tipo de patologías que no queremos para nada. Sino, pues cogemos esa serpiente, la metemos en ese tupper con esa humedad y el mismo terrario nos va a mantener esa temperatura y nos va a subir todavía más la humedad, porque aquí habrá dentro el agua que hay de la toalla. La serpiente, normalmente vais a ver que en ese transcurso de horas, cuando la cojáis, veréis que seguramente la piel ya se le empieza a soltar. Para quitar la piel, si está retenida, si está normal, si una serpiente está bien, si hacéis esto, a lo mejor ella sola ya se la saca. Pues la dejáis en el terrario y como tendréis lo que os he dicho, el tema de ramas y eso, se enganchará con las ramas, dará vueltas y se la quitará ella sola, ¿vale? Y tiene que salir completamente, ¿vale? Si no, os voy a poner, como ahora está el tema de los animales, vamos a coger animales de plástico y así es mucho más fácil, nos quitamos de historias. Cogemos nuestra serpiente, la sacamos de este tupper después de 24 horas o 12 horas aproximadamente y vemos que la piel ya está completamente como despegada. Pues es muy fácil, pero tienes que saber hacerlo. Si no te ves capaz,
llevar al veterinario. Y eso es otra cosa. Antes de hacer, estamos hablando de retención de muda muy, digamos, muy básica, por falta de, pues, por haber estado despistado y no haberle dado la humedad necesaria a los reptiles. No porque tenga otro tipo de patologías que es mucho más compleja, como puede ser lo que os he dicho, alguna infección o cualquier otra cosa que ya sea, digamos, que habría que llevar al veterinario sí o sí, ¿vale? No se puede hacer de esa manera. Pero como os digo, cuando la saquéis, veréis, se empieza a sacar desde la cabeza. Las zonas más complicadas de sacarlas, porque yo lo he hecho, es el tema de los ojos. Como veis, sabéis, tendrá el ojo, pues esa pequeña escama en el ojo. La parte de aquí la sacaréis, sacáis así, y entonces vais tirando poco a poco. La serpiente, ella misma, irá haciendo la fuerza, vais sacando, vais sacando, vais sacando. Todo esto ya lo irá cambiando, y cuando lleguéis aquí, a la cloaca, ¿vale? En la parte esta de aquí abajo, igual. Aquí es, digamos, el segundo punto más complicado, entre comillas. Los semipenes, las escamas que quedan dentro de los semipenes, o de la cloaca, o de dependiendo del sexo que tenga el animal, pues igual, tendremos que coger con unas pincitas, o incluso con la mano mejor, para no tener problemas, sacarlas. Sacas las dos escamas que quedarán ahí dentro, sigues tirando y la sacarás entera, ¿vale? Y sacaremos como si fuera un calcetín. Y ya tendremos nuestra serpiente perfecta. Eso serían las dos formas de tener y de tratar animales que solo tienen retención de muda, como os digo, por hecho de la humedad. Espero que os haya servido. Es una forma de tener y de curar a vuestros animales. Pero sobre todo, siempre lo digo, nosotros podemos dar consejos, pero tenéis que llevar siempre a los animales al veterinario. Por estas cosas así, pues se pueden hacer en casa, pero si veis que es algo más complicado, sobre todo si tienen heridas, cuando un animal tiene heridas, es mucho más fácil que retenga ahí, y ahí es más complicado de sacar, pues, o por quemaduras, por lo que sea. Como os digo, a los veterinarios, nosotros al final os damos unas guías básicas, pero muy básicas, porque no nos podemos meter en cosas más complejas, ya que estamos hablando de la vida de reptiles que son vuestras mascotas, y eso pues hay que llevarlo a un veterinario, y que el veterinario os haga el chequeo que es necesario. Pero desde Sergio Exotics os damos estos consejos, espero que os hayan gustado. Nada, deciros que os suscribáis al canal y que seguimos adelante hasta cuando Dios quiera, ¿vale? Un saludo a todos, hasta luego, adiós.